Muy buenos días, feliz sábado para todos. Es un placer poderles saludar nuevamente. Gracias por tomarme en cuenta para poder presentarles este mensaje. A propósito de la condición en la que estamos viviendo en estos días, quise que estudiáramos temas referentes a esto que está pasando. Y no me voy a enfrascar a hablar de salud ni el área de salud. Me refiero a las señales de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que como adventistas del séptimo día debemos de estar analizando con detenimiento para preparar nuestras vidas y estar listos para ese encuentro glorioso con nuestro Dios. Y cuando digo señales es porque lo que estamos viviendo hoy es parte de una de las señales que el Señor dejó en su mensaje profético en Mateo capítulo 24, cuando Él dijo que habrá guerras, peste, hambre. Bueno, estamos viviendo en esas circunstancias hoy en día y las cosas no van a mejorar, van a ir de mal en peor, así como los dolores de parto de una mujer que van en aumento, así se vendrán presentando cada vez más y más y más. Por eso es necesario que nosotros como adventistas del séptimo día estemos hoy en día buscando a Dios, preparando nuestras vidas, consagrándonos a Él y listos, alerta, a través del estudio de su palabra, viendo todo el esquema de lo que acontece para saber dónde estamos parados y a dónde queremos llegar. Dicho esto, quiero invitarles a que inclinen el rostro y vamos a orar. Mi Señor, Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de recibir un nuevo día de reposo. Gracias por tu compañía, gracias por tu bendición. Señor, hemos de abrir tu palabra. Permite que todo lo que hoy estudiamos sea para honra y gloria tuya y también para edificación de nuestras vidas. Sé con nosotros, Dios, guíanos y abre nuestro entendimiento. Nos ponemos en tus manos, pues, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Decidí tomar este tema de las señales de la venida de nuestro Señor Jesús, porque como adventistas del séptimo día es lo que debemos de estar estudiando. Es lo que debemos de estar indagando, escudriñando las escrituras acerca de esto. Y me pareció muy importante tomar a estos dos personajes que el Señor Jesús menciona en este sermón profético y que los pone como evidencia de cómo serán las cosas antes de su venida, como una de las señales más que el Señor establece allí. Los menciona a estos dos personajes, analizando cómo fue su vida, y lo vamos a ver en este momento: Noé y Lot. Y vamos a entrar de lleno allí al estudio de este mensaje. Y quiero que presten mucha atención y que abran sus Biblias, tengan sus Biblias a la mano, para que podamos ir escudriñando las escrituras y sacándole provecho a este estudio. La Biblia nos dice esto que es tremendo de las señales de Cristo Jesús en su venida. Por ejemplo, en Mateo capítulo 24, donde está el sermón profético, comienza, después de mencionar varias señales, empieza diciendo el versículo 37 de esta manera: porque como en los días de Noé, ahí está Noé mencionado, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Es una señal, por eso queremos estudiarlo. Dice, esta señal nos enseña a nosotros que así como eran los días en tiempo de Noé, también va a ser en la segunda venida de Jesús. ¿Y cómo era? ¿Cómo vivían los antidiluvianos? ¿Cómo vivía Noé y su familia en aquellos entonces? Bueno, vamos a entenderlo. Dice el versículo, pues como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Bueno, podemos decir, pues no pasa la gran cosa, ¿no? Es algo normal, están comiendo, están bebiendo, casándose y dándose en casamiento. No hay ningún inconveniente. Y si nos vamos al libro de Lucas, capítulo 17, versículo 28, aunque Mateo solo menciona a Noé, Lucas menciona a otro personaje. Después, en el versículo 27 de haber mencionado a Noé, Lucas hace referencia a Lot y dice: asimismo también será
como pasó en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Es decir, una vida normal, una vida común y corriente como la que nosotros llevamos hoy en día, podemos decir. Sin embargo, si nosotros analizamos bien el contexto del texto y si nosotros nos pusiéramos a estudiar un poquito más el comentario bíblico adventista y si nos metiéramos a profundizar en el espíritu de profecía, nos daríamos cuenta de que estos dos versículos están mencionando algo tremendo y que es grave incluso hoy en nuestros días. Porque esta gente vivía despreocupada, distraídos en fiesta, emborrachándose, viviendo en sus propios placeres, en vanidades, dándose gusto y satisfacción a deleites humanos y no edificando sus vidas de acuerdo a lo que Dios quería que hicieran. Es más, se habían apartado tanto de Dios por vivir en la forma en la que vivían. ¿Se parece a nuestros días hoy o no se parece a nuestros días hoy? Voy a poner un ejemplo, tremendamente. Aquí en México somos muy fiesteros. Navidad, 14 de febrero, 10 de mayo, el Día del Trabajo. Bueno, cualquier día el mexicano es pretexto para poder hacer fiesta, para disfrutar al máximo. Incluso en borracheras y cosas que no edifican y que solo lo perjudican, lo destruyen y desagrada a Dios. Hoy en día tenemos plazas grandes, aquí nada más en Mérida, Yucatán, donde yo estoy, unas plazas tremendas, y que todos los días, antes de este asunto, esas plazas estaban llenas de gente, personas buscando comprar cosas para satisfacer sus deleites personales, cosas que son caras, cosas que no les van a beneficiar en absolutamente en nada. Hay personas que acumulan zapatos, ropa, bolsas, en fin, hombres que van y compran 2, 3 carros, etcétera. Viven construyendo casas, construyendo allá, construyendo acá, y sin acordarse de Dios, sin tomar en cuenta a Dios y sin darse cuenta de las cosas que están ocurriendo en su entorno. Y dentro de nuestra iglesia adventista, así hay muchas personas hoy que les interesa más el celular nuevo que acaba de salir, la computadora o laptop nueva que acaba de salir, la tecnología más avanzada que pueda existir, les interesa más que entregar su vida a Dios, vivir para Dios y prepararse para el encuentro con nuestro Dios, aunque se llame adventista del séptimo día. Un verdadero adventista del séptimo día, hoy, al ver la situación en la que estamos viviendo, debería de estar preocupado y ocupado en su salvación con temor y temblor. Un verdadero adventista debería de estar analizando las señales de la venida de Cristo Jesús, comparando lo que dice la Biblia con el espíritu de profecía, tratando de entender y pidiéndole al Espíritu Santo que lo capacite para que cuando todo esto se presente, él pueda estar de pie delante de su Señor. Un verdadero adventista está preparándose para ser un ciudadano del reino de los cielos y no aquí en la tierra. Y esto pasaba en esos momentos. La gente estaba despreocupada, estaba distraída, estaba viviendo en cosas que no lo edificaban y que lo alejaban más de Dios y que a Dios no le agradaba. Y vean lo que pasó. Por vivir de esa manera, en Mateo 24:39 nos explica un poquito más el Señor Jesús así. Dice ahí el Señor Jesús en su sermón, dice que no entendieron, ni se percataron, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también, dice ahí, la venida del Hijo del Hombre. Otra vez más, lo voy a leer. No entendieron, ni se percataron, y no se dieron cuenta. Algo que me llama a mí mucho la atención es que cuando leemos nosotros el capítulo 12 del libro de Daniel, que habla de la segunda venida de Cristo Jesús, después de haber dicho que Jesús viene, los muertos resucitarán, unos para vergüenza y confusión,
Después de ese argumento que Daniel nos deja en Daniel capítulo 12 para nuestros días hoy, para el tiempo del fin, porque ese libro fue sellado para el tiempo del fin. En otras palabras, es un mensaje para el pueblo de Dios que vive en este tiempo. Y dice allí que solamente heredarán el reino de Dios, entrarán en la patria celestial los entendidos. Y lo remarca, dice los entendidos. Algo que es de llamar la atención, porque cuando el Señor Jesús está hablando en su sermón profético, mencionando las señales de su venida, dice que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre también. Serán nuestros días. Dice, habrá gente que no entenderá ni se percatará. De esa misma manera hay muchos dentro de la iglesia que no han entendido ni se percatan de qué están pasando hoy, ni cómo deben afrontar esta situación. No se han dado cuenta de lo que está ocurriendo. Por lo tanto, no se están preparando y van a perderse. No entendieron, dice allí. Hay personas dentro de la iglesia adventista que no entienden ni siquiera las profecías bíblicas. ¿Cómo entonces se van a preparar para encontrarse con su Señor? Si el mensaje profético es una advertencia para el pueblo de Dios para que se prepare de todo ese tipo de eventos que ocurrirán y esté firme el día que Cristo venga por segunda vez. Dice aquí que muchos no entendieron ni se percataron, no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Vean que lo mismo pasaba en el tiempo de Lot. En Génesis 19:15, ahí en Génesis 19:15 dice, y al rayar el alba, los ángeles apremiaban, es decir, lo apuraban, diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí para que no sean destruidos con el castigo de la ciudad. Cuando estos ángeles entran a Sodoma, van por Lot, la gente que está tan perdida, pervertida en sus placeres, que vive distraído haciendo lo que no deberían de haber hecho, ni siquiera reconocieron quiénes eran esos personajes que estaban allí con ellos. No se dieron cuenta que eran ángeles. Es más, Lot lo entendió hasta que lo sacaron y se les dio la advertencia, hasta que se les dijo de parte de quién venía, pero no se habían dado cuenta en el pueblo en ese momento que eran ángeles, no habían entendido. No se dieron cuenta de la situación. Y esto no pasó nada más en esa ocasión. Déjenme decirle que hay más paralelismos en la Biblia. Y les voy a mostrar algo que usted lo ha leído muchas veces. Y este es un ejemplo claro. En el tiempo de Cristo Jesús, cuando vino por primera vez, dice la Biblia que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y lo interesante del caso en el tiempo de Jesús es que cuando Cristo nace, los únicos que se percatan de esto son 3 reyes de Oriente y que le traen regalos. Eso lo sabemos muy bien, los reyes magos, que le pusieron reyes magos, ¿no? Pero son los únicos que se percatan de las profecías bíblicas, porque el pueblo de Dios en aquel entonces tenía las escrituras de los profetas, tenía los escritos de los profetas. Por ejemplo, en el libro de Daniel, cuando se habla de las 70 semanas, ahí se habla del nacimiento del Mesías y se habla del padecimiento del Mesías. Isaías también lo menciona. Y lo sabían, lo tenían escrito y no se percataron cuando Él vino. Dice que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron y lo crucificaron. Y nosotros podemos decir, qué bárbaros, ¿no? Qué tremendo, cómo pudieron haber hecho eso. Bueno, lo mismo está pasando en nuestros días hoy. Tenemos en nuestra Biblia las señales de su venida. Tenemos en nuestras Biblias el mensaje profético. Y aunque lo tenemos allí, no lo estamos escudriñando. Le estamos prestando poca atención. No le estamos dando la importancia que se merece como pueblo adventista. Y el Señor vendrá y los suyos no le van a recibir. Lo mismito. Es un paralelismo tremendo. Y si nos vamos al pueblo de Israel en Egipto, es lo mismo. Vieron también las plagas en Egipto, las que cayeron, cómo le vino a Egipto todo ese mal. Y todavía vieron cómo el Dios estaba delante de ellos en el día, en una columna
de humo y en la noche en una columna de fuego. Vieron también cómo se abrió el mar y pudieron pasar. Y todavía después de eso dudaban de Dios y hicieron un becerro y adoraron un becerro. Lo mismo paralelismo. ¿Por qué? Porque nuestra mente, nuestro corazón no está puesto en lo que tiene que estar puesto. Está puesto en cosas vanas. Está distraído. Y el diablo eso es lo que quiere de nosotros, que estemos distraídos por completo. El diablo quiere que tú estés distraído en el dinero. ¿Qué va a pasar con el dinero? Hay gente que está pensando, ¿y cómo le vamos a hacer con nuestra economía después de esto? Hay quienes están pensando en trabajo, que como yo, algunos no tienen trabajo. Están pensando en el trabajo, están preocupados por su trabajo. Otros están preocupados por su casa, cómo lo van a pagar, su carro, etcétera. Pero ninguno está preocupado en ir a Cristo Jesús. Cuando el Señor dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por sí solo, por añadidura. Y todavía el Señor dice, no os afanéis por qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni mucho menos por el vestido. No te preocupes por lo que va a pasar mañana. Cada día trae su propio mal. Preocúpate por lo que estás viviendo hoy y cómo estás delante de Dios hoy. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Te has confesado delante de Dios? ¿Has entregado tu vida en las manos de Dios? ¿Estás escudriñando las Escrituras, velando y orando para no caer en tentación? ¿Estás escudriñando las Escrituras y orando para que cuando vengan las demás señales y pruebas duras que han de venir, tú estés firme? ¿Saben una cosa, hermano? Yo leía hace unos días el Espíritu de Profecía, eventos de los últimos días, y estamos leyendo los engaños satánicos para el tiempo del fin. Y yo decía, si ahorita con esto que está ocurriendo la iglesia está con miedo y no está preparada y está siendo llevada de allá para acá, imagínense cuando se presenten esos engaños satánicos. Uno de ellos es que dice el Espíritu de Profecía que Satanás va a transformarse como un ángel de luz y va a imitar la venida de Cristo Jesús. Y va a andar por la tierra, dice, haciendo los mismos milagros que Jesús hizo. Y muchos adventistas van a creer, van a caer y se van a ir. Yo decía, ¿pero cómo? Y dice el mismo sermón profético de Jesús, dice que muchos serán engañados de ser posible. Ese ser posible es, si tú estás bien preparado, bien fundamentado en las Escrituras, no puedes ser engañado. Si tú estás bien sujeto en la mano de Dios, no vas a ser engañado. Pero si tú vives una vida superficial dentro de la iglesia, solo por tener un titulito religioso, estás mal. Veo, por ejemplo, muchos jóvenes preocupados por el Camporí. ¡Ay, no fuimos al Camporí! Ojalá ya esto termine para irnos al Camporí. No, joven. No es el Camporí. Es la venida de Cristo Jesús. Por eso eres adventista. Los clubes fueron diseñados especialmente para que tú como joven te prepares para ser un ciudadano del reino de los cielos. Los clubes fueron preparados para que seamos útiles en esta vida y estemos listos para las cosas difíciles que se han de presentar. Estar en el club no es coleccionar las insignias para ver quién tiene más y tener la banda más gruesa y grande y llena de botones. No es para eso. Si tú estás en el club de conquistadores, guías mayores o aventureros buscando tener un botoncito, la investidura, y para ti eso es lo más importante, estás perdido. Porque ese no es el objetivo de los clubes. El objetivo de los clubes es preparar a nuestros niños y a nuestros jóvenes para el reino de los cielos. Y si no se le está dando ese seguimiento y aún nuestros líderes no le están dando esa importancia a los clubes, entonces está mal el camino. Hay personas que están preocupados porque ya queremos volver al culto divino, a la escuela sabática, al templo. No, hermano, preocúpate porque tu vida esté a cuentas con Dios hoy en día. Si regresamos al templo, ok, no hay ningún problema. Pero si no regresamos al templo, tampoco debe ser problema. Debe estar todo bien delante de nuestro Dios. Porque lo que Dios viene a buscar es a nosotros. Y hay que tener mucho cuidado porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Y qué triste haber estado tanto tiempo dentro de la iglesia y que cuando Cristo venga,
tanto tu título como de adventista del séptimo día no sirvan para nada. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y quiero avanzar con esto porque no se queda allí. Quiero que vean que hubo una gran desobediencia en el tiempo de Lot y en el tiempo de Noé. No obedecieron cuando se les llamó, cuando se les dio la oportunidad de escuchar, de entender, cuando se les llamó para ser salvos, no quisieron. Fueron desobedientes. Y aquí les voy a poner una prueba. Ahí en Génesis 19, 17 y 18, búsquenlo en su Biblia. Búsquenlo para que estemos al día. Comprueben lo que se está diciendo. Ahí en Génesis 19, 17 y 18, vean lo que dice. Y después de haberlos sacado afuera, después de que los ángeles sacaron a Lot y a su familia afuera de la ciudad, dice ahí que los ángeles le dicen: escapa por tu vida. No mires atrás ni te detengas. Escapa por tu vida. No mires atrás ni te detengas. Esto pasó igual, lo mismo que pasó con Lot pasó en tiempos del pueblo de Israel en el año 70, cuando vinieron los romanos y sitiaron a Jerusalén. Las señales que Dios les daba a ellos, que son las mismas para nosotros hoy en día. Jesús les dijo: cuando veáis sitiada la ciudad es hora de salir. No te detengas, salgan. Muchos no escucharon y ahí murieron. Algunos crucificados, otros quemados, otros torturados, etc. No escucharon, desobedientes. Solo el pueblo de Dios que escuchó, dice la sierva de Dios, que prestaron atención al mensaje, lograron salir, y ningún cristiano murió en esa ocasión. Y vean lo que dice aquí. Las indicaciones del ángel a Lot: escapa por tu vida. No mires atrás ni te detengas en toda esta llanura. Y vean la indicación, le dice: escapa a las montañas, no sea que perezcas. Y vean aquí a Lot la contestación. En vez de que Lot diga: sí, Señor, gracias por salvarme, voy para allá y voy a rescatar y a salvar a mi familia. Gracias porque a pesar de que yo no soy digno, y que gracias a Abraham, porque cuando Lot es salvado no es porque Lot haya hallado gracia ante Dios, sino porque Abraham halló gracia delante de los ojos de Dios y Abraham intercedió por Lot. Pero para este entonces, ni que yo ore, ni que tú ores por tus familiares, los va a salvar. Yo puedo orar por mi hija, mi hijo, mi esposa para que sean salvos, pero la salvación es personal. La misma Ezequiel dice de Noé, de Job y Daniel, que si pasaran todas estas calamidades que van a pasar, y Noé y Job estuvieran aquí, Daniel en vida, dice que solamente ellos serían salvos y no podrían salvar ni siquiera a su familia, como Noé salvó a la suya en aquel entonces. Así que entendamos esto. Hay que estar pendientes de lo que Dios ha dejado en su palabra. Y hay que obedecer. Lot desobedeció. Vean lo que dice el versículo 18. Por favor, no, Señor mío, le dice. He aquí que tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos y has engrandecido tu misericordia que has mostrado conmigo, dándome la vida. Pero yo no podré escapar a las montañas, no sea que me alcance el mal y muera. Ah, qué hombrecito de verdad. Pero me recuerdo una etapa de mi vida. Me acuerdo que cuando empecé el ministerio, que estuve con ustedes ahí en Ciudad del Carmen, pues todo iba bien, tranquilo. Después me fui a Lázaro Cárdenas, mis hermanos de Lázaro Cárdenas, si me ven, Dios me los cuide, me los bendiga. Era otro tipo de vida, otro estilo de vida que también lo disfruté. Pero cuando me mandaron a Chiapas, aunque en Lázaro yo caminaba ahí con los hermanos en el monte, a mí me toca ir a Chiapas, y allá en Chiapas, en Lagos y en los distritos donde estuve, me tocó subir montañas. Batallé mucho por mi salud, me tenía mi espalda lastimada y un poquito de sobrepeso por la tiroides. Así que imagínense, me costaba mucho trabajo. Y había días que cuando tenía yo que ir a la montaña, yo, ay Dios mío, la pensaba. Y decía: ay Señor, cuesta trabajo, mi espalda me duele, se me entumen mis piernas, no puedo subir. Pero lo hacía. Hubo una vez que quise desobedecer y que en un sueño un personaje por ahí me dijo: no vayas, no vale la pena.
Y gracias a eso me paré y fui. Y me llevé una sorpresa tremenda al ver que todos, aunque estaba lloviendo, mis hermanos queridos iban subiendo y pasamos un momento agradable allá en la cañada. Pero hay momentos en los que uno se pone a pensar y a decir, Señor, pero es que mira, nos hemos arraigado tanto o acostumbrado tanto a un estilo de vida que cuesta trabajo deshacerse de él, que cuesta mucho trabajo desarraigarse de ello, que incluso que hoy es el momento de ir y salir al campo y prepararse para regresar a las ciudades a predicar el fuerte pregón. Es momento de salir y vivir un estilo de vida tranquilo para que estas cosas que pasen no nos afecten lo que pasará en las ciudades. Pero muchos no quieren, están acostumbrados al estilo de vida en la ciudad y para todo dicen, ¿será? ¿Y será que todavía es tiempo? Y van y le preguntan a otro pastor, oye pastor, ¿usted qué opina de esto? Y si el pastor le dice que sí, ay, este pastor mejor le pregunto a otro. Y van con otro y si el otro le dice, no hermano, no haga caso, este sí es mi pastor. Yo sabía porque no me acostumbro. A mí me costaba trabajo ir a la montaña. Por mi sobrepeso yo lo pensaba. Es más, una vez me bajaron los hermanos, ellos saben bien. Me tuvieron que bajar porque ya no podía en camilla de palo. Me costaba. Y un día cuando íbamos a subir a la cañada me acuerdo que me dijeron, pastor, le conseguimos un caballo, un burrito. Y dije, no, si con mis pies no puedo, pobre burro, ¿por qué tiene que pagar? Imagínense. Pobre burrito, las piernas se le iban a doblar ahí. No íbamos a matar no solo yo, sino ahora hasta el burro también me iba a pasar a llevar. Siempre hay que escuchar la voz de Dios. Siempre hay que obedecer a las indicaciones de Dios. Y tenemos escritas las indicaciones de Dios en la palabra, en la Biblia. Y debemos de seguirlas, no desobedecerlas. No hacer como que no pasa nada. No hacer como que no están. Aunque no nos guste. Si queremos ser salvos, con la ayuda de Dios podemos lograrlo. Pero si tú no quieres ser salvo, a todo le vas a poner excusa y pretexto. Aquí está la muestra, Lot desobedeciendo la indicación que se le estaba dando. Y todavía Dios amplía misericordia. Dice el relato, sigue diciendo que ya estando en la ciudad donde se le permitió ir porque no quiso ir a la montaña, dice que tuvo miedo al ver lo que estaba ocurriendo y para no morir, vamos pues, y salió huyendo a la montaña. ¿Qué necesidad habría de que pasara por eso? En vez de haber obedecido cuando se le dio. Bueno, lo mismo pasó en tiempos de Noé. Escuchen lo que dice 1 Pedro 3:20. Dice que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras se construía el arca. En esta arca fueron salvadas a través del agua pocas personas, es decir, 8, Noé y su familia. ¿Por qué? Porque todo el pueblo no quiso escuchar, desobedeció, aún viendo las señales de los animales pasando al lado de ellos. Aún escuchando por mucho tiempo a Noé de lo que ocurriría, no quisieron obedecer. ¿Ustedes saben cuánto tiempo pasó predicando Noé y el pueblo no quiso escuchar? Y solo se salvó Noé y su familia. Vamos a ver algo más que menciona la Biblia acerca de el tiempo de Noé y el tiempo de Lot. También nos menciona que iba a haber incremento, no lo alcanzan a ver ahí, ahora sí lo ven, incremento de maldad, corrupción y violencia. Vean lo que dice Génesis 6, capítulo 5, abran su Biblia, vamos nuevamente para allá. Dice, Jehová vio que la maldad del hombre en tiempo de Noé era mucha en la tierra y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo solo al mal. Ustedes recuerdan que cuando Jesús se les preguntó el adulterio, el Señor dijo que el adulterio no es nada más el acto sexual, sino también cuando uno comienza desde la cabeza a planear ese encuentro en tu cabeza con otra persona que no es tu esposa, desde ahí ya comienza el pecado del adulterio. Bueno, había maldad, quiere decir que estaba la gente tan depravada en ese entonces, haciéndole mal el uno al otro
y que en su cabeza solamente había pensamientos de maldad, cómo hacerle daño al otro, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, y Dios no estaba en la cabeza de las personas. Pregunto, ¿hay maldad hoy en día? ¿Estamos viviendo en la misma manera o peor de la que vivió Noé? Vean lo que sigue. Vean lo que dice Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, esto es para nuestros días hoy, se enfriará el amor de, ¿qué dice ahí? De muchos. Hace unos días atrás en las noticias veíamos a una persona que descuartizó a su esposa, la hizo pedazos y le estaba tirando por la alcantarilla los pedazos del cuerpo de su esposa. Hemos visto niños que entran con armas en Estados Unidos, incluso aquí en México ocurrió, con armas y disparan a sus compañeros de clases. Hemos visto mujeres quitándole la vida a su esposo en las noticias. Hemos visto noticias de personas que se agarran a machetazos, a balazos. Hemos visto personas que decapitan a otras y las muestran en videos y con una cara de satisfacción tremenda. Hay una insensibilidad tremenda en el ser humano hoy en día. El amor al prójimo, el amor por las cosas buenas se ha acabado. El diablo ha permitido que la raza humana hoy sea insensible del dolor ajeno para que cuando venga todo sobre el pueblo de Dios contra el pueblo de Dios no haya un gramo de sensibilidad contra ese pueblo. La maldad ha crecido tanto, se ha multiplicado tanto que no importa si le hacemos daño a nuestros familiares, no importa si se le hace daño a un animal o a una persona o a X cosa. La maldad ha crecido tanto que nos ha llegado a insensibilizar y no importa quitarle la vida a un bebé, a un niño, a una mujer, ya no importa. La raza humana está totalmente pervertida. Así como en los tiempos de Noé, también en nuestros días está así. Vean lo que sigue. También dice la tierra estaba corrompida. Hoy el eslogan de nuestro presidente de la República es la corrupción, la corrupción, la corrupción. La tierra está corrompida. Y estaba corrompida en tiempos de Noé. Dice, estaba llena de violencia. Sigue estando así. Dios miró la tierra, dice, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Es decir, no había ni una sola persona que no estuviera involucrada en violencia, en corrupción, en maldad. Todos estaban viviendo en sus placeres, en su deleite, en satisfacer sus propias necesidades y placeres a cuesta de cualquier cosa. Y no estaban escuchando a Dios, no estaban atendiendo la voz de Dios y no les importaba en lo absoluto lo que Dios dijera. En los tiempos de Lot, si vemos ahí Génesis 18:20, dice, además Jehová Dios dijo, ciertamente el clamor de Sodoma y Gomorra es grande, escuchen esto, es grande y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Escuchen esto, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Para que Dios haya descendido, haya hablado con Abraham y le haya dicho estas palabras sobre estas ciudades, que el pecado era grande, había llegado hasta él el clamor de sus pecados y que era grande en extremo. Era porque se asemejaba al tiempo de Noé. Y me pregunto hoy en día, ¿estaremos viviendo igual que en los tiempos de Noé y en los tiempos que Sodoma y Gomorra, en el tiempo de Lot? ¿No estará igual? ¿No estará Dios diciendo que se arrepiente de haber hecho al hombre? ¿No estará Dios diciendo que va a rehacer al hombre otra vez en la tierra? ¿No estará Dios pensando que es demasiado ya el pecado y la maldad que hay sobre la tierra? Pues si es así, tanto que el Señor va a cerrar los libros y va a decir, consumado es. Y entonces vendrá por los suyos y le pondrá un fin al mundo de pecado.
La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para prepararnos para esto que viene? Vean lo que ocurría también. Dice ahí que había una depravación sexual en aquel entonces. ¿Por qué digo que había una depravación sexual? En Génesis 6:2, hablando de Noé, dice: y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran bellas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todos. Bueno, dice, bueno, Señor, pero eso no tiene nada de malo. Claro que sí tiene algo de malo. Por una simple razón, lo que ellos hacían era, número uno, tomaban mujeres de los cainanitas y no de su mismo pueblo, porque se les hacían más atractivas esas mujeres y las traían y se casaban con ellas bajo su propia dirección, haciendo a un lado las indicaciones de Dios. Segundo, traer para sí mujeres, escogiendo entre todas, era porque se estaban acostumbrando a vivir en poligamia. Tenían más de una mujer de lo que Dios les había permitido y les había dicho, y vivían una aberración sexual tremenda en los tiempos de Noé. Y el Señor ya estaba cansado de esto. El Señor ya estaba, como decimos normalmente nosotros, hasta el copete de esta situación. Bueno, lo mismo pasaba en tiempos de Lot, pero si analizamos un poquito, nos vamos a dar cuenta que en tiempos de Lot era un poquito más complicado el asunto. Bueno, lo que se nos presenta en la Biblia, porque en el tiempo de Noé, si nos detallara más la Biblia lo que pasó en tiempo de Noé, pues nos encontraríamos que es parecido, ¿no? Es lo mismo. Vean lo que dice que en el tiempo de Lot lo que pasó. Según de Pedro 2:7 dice: y si rescató al justo Lot, quien era acosado por la conducta sensual de los malvados. Dice que era acosado. ¿Por qué? Porque había homosexualismo. Había hombres que se acostaban con hombres y acosaban tremendamente, dice a Lot. Ustedes recuerdan la historia que cuando vienen los ángeles, vienen los hombres de esa ciudad y le piden a Lot que se los entreguen para estar con ellos. Y entonces Lot le ofrece a sus hijas que no habían conocido varón y no lo quieren, prefieren a los hombres. Y entonces al no dárselos iban a atentar contra la vida de Lot. Y tuvieron los ángeles que reaccionar. Estaban tan pervertidos, había una perversión tremenda en la mente de esas personas. Estaban tan ciegos en su vida, en sus placeres, que se habían descarriado. Había una depravación sexual tremenda. Vean lo que dice el libro de Judas en el versículo 7, porque no tiene capítulo. Dice: asimismo Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera fornicaron y fueron tras vicios contra lo natural. ¿Qué te está diciendo eso? Lo natural es hombre y mujer. Cuando Dios creó al hombre, creó hombre y mujer, dice. Varón y hembra los creó. Pero hoy eso ha cambiado. Hoy la gente quiere hacer a un lado ese concepto y poner que hombre con hombre, mujer con mujer, yendo contra lo natural. Así estaban en Sodoma y Gomorra. Y ven lo que dice: tras vicio contra lo natural, son puestas por ejemplo, sufriendo la pena del fuego eterno. En otras palabras, está diciendo que aparece escrito esto en las escrituras para ejemplo de aquellos que siguen estas aberraciones sexuales. Van a sufrir la pena del fuego eterno. Así vivían en Sodoma y Gomorra en aquel entonces. Ven lo que dice Génesis 19:5. Y llamaron a Lot, lo que les estaba explicando hace un ratito, y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácanoslos para que los conozcamos. Era tremenda la situación. Ahora pregunto, ¿cómo vivimos hoy? ¿Cómo vivimos hoy? Ya hasta en la educación se quiere implementar el asunto de que puede haber papá con papá y mamá con mamá y pueden formar hogares distintos a los que normalmente se conocía. Se está pervirtiendo a la sociedad tremendamente en este sentido. Hay mucha depravación sexual. Estamos viendo hoy mucho homosexualismo, mucho lesbianismo. Estamos viendo el asunto de esto del género que se está predicando a voz en cuello en todos lados, en la política, en televisión, etcétera, y en las escuelas, tratando de cambiar lo que Dios estableció como bueno, como malo, y lo que ellos presentan como que es malo, lo quieren presentar como bueno. Y Isaías dice: ay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman
Bueno, hay que tener mucho cuidado con esa situación. Y eso que se vivía en tiempo atrás, en días de Noé, tiempos de Lot, también lo estamos viviendo hoy nosotros en gran manera. Y por eso viene la advertencia. Incluso Pablo a Timoteo, si quieren ir a las Biblias, vamos a las Biblias, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. Ahí también Pablo hace una advertencia de lo que ocurrirá en nuestros días, que es parecido a lo que vivió Noé, lo parecido que vivió Lot. Dice, también sabed esto, que en los últimos días, ojo con esto, en los últimos días, ¿cuándo es los últimos días? El tiempo que estamos viviendo nosotros hoy. Dice, se presentarán tiempos difíciles. Un poco el tiempo que estamos viviendo ahorita con lo del coronavirus es fácil. ¿Cuántos han visto fácil el estar en casa, encerrados, que te midan ir a salir a comprar, que no puedas ir así como normalmente lo hacías? No es difícil esto. Y lo que viene va a ser peor todavía. Bueno, dice, vendrán tiempos difíciles. Y esto por esta causa vendrán tiempos difíciles, porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero. Serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres más que de Dios. Y ojo con esto, tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A esto evita. Todo esto se presentará en el tiempo del fin y era lo mismo que ocurría en tiempos de Noé y en tiempos de Lot. Lo mismito. Personas con estas cualidades que vivían desmedidamente, que vivían atentando contra la integridad de sus prójimos, que vivían en contra de los principios de Dios, porque amaban más el dinero, amaban más las cosas materiales, amaban más las cosas que se les presentaban en aquel entonces, que podían palpar y que eran agradables, que eran placer para ellos, antes que las cosas que Dios había dispuesto. ¿Cómo estamos viviendo hoy en día? ¿Cuántas de estas personas que aparecen ahí tenemos dentro de la iglesia? Hay que tener mucho cuidado, porque lo hay. De hecho, esa era la advertencia de Pablo a Timoteo. En tiempos del fin aparecerá esto. Y debes de tener mucho cuidado en ese sentido. Y este tipo de personas están hoy en día al lado de nosotros, conviviendo con nosotros diariamente. Y llevando una vida totalmente extravagante, totalmente distorsionada de los principios que Dios ha establecido. Y ahí van. Y cuando tú le prestas atención a estas personas, por eso dice ahí, a estos evita. Cuando tú le prestas atención a este estilo de vida que estas personas llevan y lo ves como algo agradable, te olvidas de lo que Dios dice y dejas de prepararte para el reino de los cielos. Le das más importancia a otras cosas que a lo que Dios quiere y entonces formamos parte de las estadísticas de estas personas que aparecen ahí. Hermanos queridos, vendrán tiempos duros, tiempos difíciles y el pueblo de Dios debe estar preparándose para el encuentro con su Señor. No debe estar perdiendo el tiempo en cosas vanas. Y vean lo que dice Pablo también a la iglesia en Corinto. 1 Corintios capítulo 6 versículo 9 al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, que ni los fornicarios, ojo, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, dice, escuchen esto, y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, pero ya sois santificados, pero ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Por lo tanto, hay que hacer a un lado esos caminos y hay que poner la vista en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Todo este tipo de personas existen hoy. Todo este tipo de personas están viviendo hoy y vivieron en tiempos de Lot y en tiempos de Noé. Todo este tipo de personas eran algunos de los que están dentro de la iglesia hoy. Y si aún no han dejado su mal proceder, su mal camino, es momento de que vuelvan al camino real de Dios. Y si algunos
aún no lo han dejado, es momento que lo hagan. Que no son de la iglesia, que están afuera y están escuchando, es momento de entregar su vida a Dios. Porque no van a heredar el reino de los cielos y Dios está por venir. Y el Señor dice, si alguno fue así, si alguno estuvo así, ya no. Ahora sois hijos de Dios, ahora están santificados, son apartados, habéis sido justificados. Demos gracias a Dios por eso, porque en otro tiempo no éramos nada. Y ahora fuimos nación santa, pueblo adquirido por Dios, y por lo tanto ese pueblo debe estar preparándose para el encuentro con su Señor. Y no perdiendo el tiempo, debe estar viendo estas señales que se están presentando, analizándola como la analizamos en este momento, y debe preocuparse por analizar su vida propia y entregarla a Cristo Jesús por completo. Solo así, cuando Cristo venga, estaremos listos para recibirle. Miren la advertencia que hace Lucas 17:32, después de haber mencionado esto que estudiamos. Acordaos de la mujer de Lot. Ojo, estamos hablando de Noé y de Lot, pero aquí también hace referencia a la mujer de Lot. No sabemos cómo se llamaba. Solo parece que era la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? La mujer de Lot, cuando iba con su esposo Lot y sus hijas, que habían sido arrastrados por los ángeles afuera de la ciudad, porque dice el espíritu de profecía que los arrastró prácticamente el ángel para sacarlos de la ciudad, yendo en camino de su salvación, los remordimientos de la vida de placeres, de dejar una vida de vanidades, la atormentaban, y entonces quitó la vista de donde tenía que estar puesta su vista, volteó hacia atrás a pesar de la indicación que los ángeles habían dicho de no voltear hacia atrás. Volteó hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Por eso Lucas dice, acordaos de la mujer de Lot, tú adventista del séptimo día, tú que aceptaste ser parte de este pueblo de Dios, tú que escuchaste un día la voz de Dios para ser parte de su pueblo, acuérdate de la mujer de Lot. No estar mirando a vanidades, no estar mirando a los placeres, no estar volviendo tu rostro a las cosas que el mundo ofrece, no estar mirando hacia atrás, no estar dándole tanto valor al dinero, a las cosas materiales. Tú, adventista del séptimo día, debes de tener tu vista puesta en el Señor, escudriñando las escrituras todos los días, orando todos los días y preparándote para ese encuentro con Dios, caminando, viendo hacia el frente y no mirando atrás como la esposa de Lot. Acordaos de la mujer de Lot. De nada va a servir tantos años en la iglesia, de nada te va a servir tantos años abriendo tu Biblia, de nada te va a servir tantos años orando, dirigiendo, predicando, si te vas a perder por amor a las cosas terrenales. Así que deja de estar viendo las cosas terrenales, deja de estar enfocando tu vista en cosas vanas y céntrate hoy en día, que tenemos la oportunidad de estar en casa encerrados, solo sin que te molesten, estudiando las escrituras y preparando tu vida y la de tu familia para el encuentro con tu Señor. Lucas dice, acordaos de la mujer de Lot. ¿No te quieres perder? Bueno, acuérdate de la mujer de Lot. Todo va a ser como en los tiempos de Noé. Todo va a ser como en los tiempos de Lot. De esa misma manera como murió mucha gente por voltear a otras cosas y no a Dios, de esa misma manera va a ser la segunda venida de Cristo Jesús. Pero el pueblo de Dios dice que está aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo debe estar el pueblo adventista? ¿Cómo debe estar viviendo un verdadero adventista? Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No viendo televisión Netflix. El verdadero adventista no debe estar preocupado por un camporí. No debe estar preocupado porque se dañó la banca de la iglesia o porque el templo se está descuidando, está creciendo el monte. No, Señor, usted debe estar preocupado por ver la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Usted debe estar preocupado por eso. Para que cuando Cristo venga usted pueda alzar los brazos al cielo y decir,
Este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Y no como los que pedirán que caiga sobre ellos las piedras para que lo oculten del rostro de aquel que viene en gloria y majestad. Un verdadero adventista, hermanos queridos, tiene bien claro esto que está en Apocalipsis 6:17. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá estar firme? Yo aún no estoy listo. No estamos listos todavía para recibirle. Por eso debemos de estar preocupados en nuestra salvación con clamor, con temor y temblor. Isaías 25:9 dice: este Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Pero ¿cuándo va a ocurrir esto? Esto va a ocurrir muy pronto. Pero para que tú puedas gozarte de esto como verdadero adventista, las señales de Dios dice que hay que perseverar hasta el fin para hacer ¿qué cosa? Para ser salvo. ¿Perseverar en qué? Perseverar orando, perseverar escudriñando las escrituras y no solo leerlas por leerlas, sino hay que leerlas y hay que entenderlas bajo la dirección del Espíritu Santo. Y una vez que las hemos entendido, vivirlas con la ayuda de Dios, reflejando que somos realmente hijos de Dios y que nos estamos preparando para ese encuentro glorioso. Hermanos queridos, es momento en verdad de prestar atención a esto. Es momento de que haya un despertar en la iglesia, porque va a haber un despertar tremendo en la iglesia adventista en estos últimos días. Y tenemos que empezar ya, porque la hora de la venida de nuestro Señor Jesús está más cerca que nunca. Y no queremos que así como en los días de Noé, muchos se pierdan habiendo escuchado, habiendo visto, habiendo conocido. Es mi deseo y es mi oración que cada uno de los hijos de Dios, de este pueblo adventista, que ha escuchado, que ha leído, que está viendo las cosas que están pasando, pueda estar de pie el día que Cristo venga por segunda vez y pueda gozar de la bendición de ir a la patria celestial y disfrutar la vida eterna al lado de su Señor. Si es tu deseo también, si es tu deseo ser parte de ese pueblo, si es tu deseo, te invito. Prepárate desde hoy, porque la hora y el día, aunque no se sabe, está más cerca que nunca. Dios me los bendiga. Sigan pasando un feliz sábado cada uno de ustedes. El Señor sea con ustedes.